las 9:17, al final de nuestro tema sobre salud pública, se ha planteado el tema de la vuelta a clases presenciales. Esta es una demanda que se hace sentir en muchos ambientes de nuestra sociedad, en las regiones, en los sindicatos de maestros, en muchos colegios y en las familias, porque los padres de familia ven lo que significa que sus hijos estén encerrados en las casas con mucha frecuencia, tomando en adicciones como a los juegos y al internet. Sí, ¿no? además me imagino, en el caso de Carlos todavía tiene hijos chicos, en mi caso me encantaría tener nietos, pero lo cierto es que muchas familias peruanas están en una condición de crisis, no solamente por el déficit que genera el hecho de no estar en clases presenciales, se lo decíamos ayer al señor Wexler, sino sobre todo el impacto que ha tenido en la salud mental de los padres, de los niños. Estos niños van a estar no solamente marcados por una circunstancia de pandemia, sino marcados en una forma de mirar las cosas de una manera aislada y con pocas posibilidades de socializar, ¿no? Son las 9:18, ahora sí vamos a hablar con una autoridad en esta materia. Retos de la educación en tiempos de pandemia. Bueno, se trata del señor César Guadalupe, quien ha sido presidente del Consejo Nacional de Educación y que nos ha sorprendido hace poco con la edición de un libro muy importante sobre este tema que se llama La educación peruana más allá del Bicentenario, Nuevos Rumbos. Señor Guadalupe, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Un gusto estar con ustedes. Carlos, Mónica, buenos días. Bueno, como usted sabe, nuestra sociedad está dividida entre quienes quieren acelerar el retorno a las clases presenciales y los que priorizan la prudencia sanitaria. ¿Qué contestaría usted a ambos campos, los dos de los cuales tienen argumentos? No hay uno bueno y uno malo. Así es, efectivamente hay argumentos a favor y de ambas posturas. Es decir, ninguno de nosotros quiere arriesgar a los niños a una situación sanitaria como esta y complicar aún más las cosas en las que ya estamos, por un lado, y ninguno de nosotros quiere tampoco preservar una situación como esta con todo el daño de largo plazo que puede estar generando sobre las familias y sobre los niños, ¿no? Entonces la pregunta ahí fundamental son, creo que dos. Una tiene que ver con lo que acaban de ustedes de conversar con el ministro sobre los ritmos de vacunación a los maestros. Hay que considerar que la mayor parte de los maestros, más de la mitad de los maestros tienen más de 50 años, así que probablemente ya estén vacunados y el esfuerzo marginal para vacunar a los que faltan sea no tan grande, primero. Y en segundo lugar hay que considerar que, digamos, un niño que tiene una escuela en esta calle y en la calle siguiente está el centro comercial, ese niño puede entrar al centro comercial y no puede entrar a la escuela. Y eso es una situación medio extraña, ¿no es cierto? Estamos priorizando en otros casos otras cosas, también que se prioricen porque es importante la recuperación económica, pero pues crea una sensación muy extraña, ¿no? Porque si en una misma cuadra el niño puede entrar al cine, no puede entrar al colegio en las mismas circunstancias. Sí. Y al mismo tiempo hay que recordar que el Ministerio ha preparado pautas generales, que es la forma como debe operar, y digamos, ha dado libertades importantes, que también es lo que hay que operar, no solo en este caso, para que más voluntariamente se tomen algunas decisiones más localmente y se mida localmente la situación. Entonces deberíamos avanzar mucho más rápido en esto y creo que es posible hacerlo pronto, ¿no? Sí, y en realidad hay que repensar también la posibilidad del traslado de los estudiantes, que creo que ahí es donde radica también uno de los problemas mayores. Es decir, todo el mundo sabe que el transporte, aparte de ser deficiente en nuestro país, es un mecanismo por el cual los contagios pueden acelerarse. Y muchos niños están en escuelas que están muy lejos de su casa, cosa que no ocurre en otras partes del mundo, porque las escuelas a donde van los niños normalmente están en esa área geográfica en la que viven. Entonces, ese es un tema de fondo y estructural que probablemente también tendría que empezar a afrontar en la organización del Ministerio de Educación, ¿no? Sin lugar a dudas, y sobre todo, digamos, hay cosas que no se pueden decidir centralmente, y eso es creo que uno de los mensajes importantes de este tiempo, que debemos dejar de pensar que el Ministerio puede decidir todo. El Ministerio tiene que dar pautas y hay decisiones que tienen que tomarse en la comunidad educativa a nivel local. Por ejemplo, si el problema de transporte público, es un transporte que es muy importante para mi escuela,
Entonces tengo que programar horarios y turnos de una manera distinta para que no se cruce con las horas picos del transporte, por ejemplo, y entonces minimizo los riesgos. Pero también, Diana, digamos, este tema que usted plantea marca el tema de que la educación es una cosa que se puede ver en aislamiento, ¿no? Si los sistemas de transporte público en el país son tan deficientes, si los sistemas de saneamiento en el país son tan deficientes y las escuelas entonces carecen de agua, etcétera, etcétera, es bien difícil avanzar en la educación si los otros temas digamos, no se mueven al mismo ritmo, ¿no? Señor Guadalupe, ¿cuál es su evaluación respecto a este proceso de educación a distancia que ha habido en estos meses de emergencia sanitaria? ¿Cuáles han sido, diríamos, los puntos débiles, el perjuicio que ha habido, básicamente en el tema pedagógico, que es fundamental? Y ya hemos hablado también acerca de las complicaciones que hay por el hecho de que los muchachos estén en casa solamente, en el tema de la socialización, pero a nivel pedagógico, ¿cuál es su evaluación en estos meses que ha habido teleeducación, por decirlo de alguna manera? Déjeme empezar por la parte positiva de esto, ¿ya? La educación a distancia es una forma de administrar, de prestar servicios educativos que tiene muchísima historia, tiene más de 120 años de historia. El Perú tiene una tradición, o tuvo una tradición importante en los 60, 70 de educación a distancia muy buena y muy bien hecha. Eso lo perdimos. Entonces, una de las cosas positivas de este tiempo es que estamos recuperando la idea de que se puede hacer educación a distancia y se puede hacer bien. Lo cual no quiere decir que pueda resolver todos los problemas. La educación a distancia funciona mejor con personas más maduras que pueden mantener y sostener un ritmo de aprendizaje de una determinada manera. Funciona peor con niños mucho más pequeños. Usted no puede hacer educación de niños de 3 años a través de la televisión, ¿no? Dirigido a niños a nivel individual. Entonces, ese es un primer aprendizaje. Una segunda cosa tiene que ver con, digamos, cómo conseguimos la educación. Si la educación es solamente personas individuales que aprenden cosas, estamos en problemas. La educación es eso, pero también es interacción entre personas, y eso tiene que ver con la socialización y los espacios en los que trabajamos. Una de las cosas que conversábamos al inicio de la pandemia era la necesidad de que Aprende en Casa no fuera solamente dirigido a los estudiantes, sino, por ejemplo, fuera dirigido a los hogares. Si nosotros nos preocupan por los niños más pequeñitos, debimos trabajar mejor con los hogares, cómo los hogares acompañan y desarrollan esto. Si hoy día los celulares, las tablets, son lo que era el chupón hace unos años, es lo que le dan los padres a los niños para que no molesten, básicamente, en muchos casos, no en todo, por supuesto, estamos en problemas. Y entonces eso hay que abordarlo como un problema educativo y un problema de desarrollo de los chicos. Y lo último tiene que ver con los aprendizajes. Todavía no tenemos suficiente evidencia acerca de cuánto se ha caído, cuánto no se ha caído, pero ahí yo quiero hacer un comentario que probablemente sea un poco duro. En realidad, digamos, en el peor de los casos estamos perdiendo 1 año, año y medio, 2 años. Pero en realidad, de los 14 años de educación obligatoria, normalmente perdemos bastante, ¿eh? No perdemos 1 o 2 años, perdemos muchísimo. Entonces, hay que pensar en eso también, porque el retorno no puede seguir siendo el retorno a lo mismo. ¿Y cómo lo perdemos en digamos, años lectivos normales? ¿Por dónde va el déficit en esos años, que no son de pandemia? Es muy grande, no solo pandemia, por supuesto, es muy grande en general. Si uno mira, por ejemplo, la peor época que tuvimos fue entre la crisis del 75 y el 90 y lo que nos costó recuperar eso, sí, ¿no? Hay un periodo de cerca de 30 años donde el Estado invierte menos de 200 soles por estudiante por mes, una educación de menos de 200 soles al mes no llega a funcionar bien, y ese es el costo más alto que estamos pagando hoy día. El 80% de los adultos peruanos pasaron por la escuela o pasamos por la escuela en esa época de crisis. Eso lo hemos ido recuperando a lo largo de los años, pero nos cuesta mucho porque el punto de partida era muy bajo. Déjenme ilustrarlo solo con un dato que no es probablemente el más decidor, pero ilustra bien las cosas. Hoy los profesores en promedio ganan alrededor de 2.600 soles al mes en el Estado. No es un gran sueldo, pero en 1990 ganaban 150 soles al mes a precios de hoy. Sí. Entonces, de que hay una recuperación, hay una recuperación. Lo que pasa es que hemos subido 15 pisos, pero como estábamos en el sótano 15, recién estamos yendo al suelo. Estamos en nivel de tierra. Por favor, yo quisiera preguntar, usted nos ha dicho, no podemos regresar a lo mismo que teníamos antes. Y ahí llegamos al libro que usted ha editado a nombre del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, que se llama precisamente Nuevos Rumbos, más allá del Bicentenario.
¿Qué debemos aprender de esta crisis terrible causada por la pandemia de manera tal que sea verdad lo que usted está anunciando, no volver a los mismos de antes? Ese texto reúne 22 ensayos de 30 autores, entonces hay muchas ideas en muchas direcciones y no me puedo referir a todas ellas porque así es el tiempo acá. Pero sí hay un par de cosas que creo que pueden conectar bien con lo que estamos diciendo. Uno es el tema del centralismo. El sistema educativo peruano es profundamente centralista y estamos acostumbrados a que el Ministerio de Educación tenga que prescribir en un alto nivel de detalle todo, y eso no funciona. Debemos tender a trasladar mayores responsabilidades y mayor autonomía a las instituciones educativas. Pero eso supone construir instituciones educativas que también son muy débiles en el Perú, que haya colegiados docentes que puedan resolver problemas y tomar decisiones. Yo creo que ese es uno de los mensajes del libro en términos de transformaciones grandes que tiene que tener la educación peruana en términos de su gobernanza, darle mayor autonomía a las instituciones, pero primero construir instituciones que sean fuertes para tener esa autonomía. A eso se juntan otras discusiones que hay en el texto que tienen que ver con cuestiones curriculares, con cómo el currículum efectivamente se administra en las escuelas. Hoy hay una discusión acerca de si el currículum hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo, cuando en realidad el problema fundamental es cómo cada escuela administra ese currículum y cuáles son los márgenes que tiene para hacerlo. Financiamiento y otros temas adicionales. Entonces, por ejemplo, esos nuevos rumbos pasan justamente por hacer eco además de cosas que están en la actualización del Proyecto Educativo Nacional que se hizo el año pasado, en términos de encontrar algunos ejes de cambio sustantivo, como cambiar las estructuras de financiamiento, como cambiar la gobernanza para basarse en autonomía institucional, etcétera, que permitan dinamizar el sistema y mejorar cada vez a un mayor ritmo además. De acuerdo, muchas gracias. Como usted sabe, tendremos mucho más tiempo para desarrollar estos temas de fondo de nuestra sociedad este domingo en un foro que organiza el Grupo RPP dedicado justamente a los retos de la educación, en cuyas versiones anteriores usted ha tenido la amabilidad de contribuir, de manera que tenemos una cita ahí este domingo a las 10:30 de la mañana para un foro sobre educación. Son las 9:30 y mientras hablábamos, sí, creo que hay un tuit, ¿no? Hay un tuit de Manuel Rodríguez Cuadros que confirma lo que él adelantó ayer. Dice: como lo señalé luego de mi reunión con el presidente, confirmo que no asumiré el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay voces que dicen además que en la tarde ya el presidente, o en todo caso la presidencia, estaría dando a conocer el nombre reemplazante de Héctor Béjar. Ojalá que así sea. En todo caso, agradecemos encarecidamente a César Guadalupe su presencia y su tenacidad para contribuir a una reforma de nuestro sistema educativo. 9:30.